personas de vida por sus motivos personales. Y ese señor, de la misma manera que el que no quería sufrir o que no quería que su familia sufriera y habla de eutanasia, es exactamente igual, lo único que estamos hablando de suicidio. Pero los motivos no dejan de ser los mismos y el resultado no deja de ser otro distinto. Es decir, el resultado es el mismo y los motivos son los mismos. ¿Por qué la causa una la vemos bien y la otra la vemos mal? Es mi pregunta. Bueno, yo me quedo con la intervención. No lo sé. ¿Que alguna causa del suicidio la vemos bien y otras no? Sí. La eutanasia se ve bien socialmente en determinados aspectos. ¿Cuál sería la eutanasia, por ejemplo? Sí, la eutanasia sí. No, pero la eutanasia yo creo que no es un suicidio, ahí sería el tema. No, digo que las causas son las mismas y los efectos son iguales. No cambia la causa ni cambian los efectos. Luego el hecho es el mismo. Porque un suicidio, una persona se puede suicidar porque tiene un desequilibrio brutal, una depresión profunda, porque se ha hundido todo su imperio económico, o porque lo ha dejado la mujer. Eso no es causa de... No, es que la eutanasia va únicamente dirigida, a mi modo de ver, a la enfermedad terminal y al dolor físico insoportable. Y a la vida digna. Eso es una cosa, es que no es lo mismo para mí, Andrés. Simplemente que no es lo mismo, No, me refiero, pero para la persona que se suicida, para la persona que lo está sufriendo es exactamente igual. Eso no le cambia nada. Yo creo que no, fíjate. Hay algún testimonio por ahí, incluso algún reportaje. Una cosa que tú vayas con alegría dentro de lo que cabe, porque tienes 100 años o 50, pero sabes que has tomado, pero imaginaos el José Luis San Pedro, todo aquello, vamos, que sería posible hasta hacer, hay gente que haría o ha hecho una fiesta familiar, se ha despedido y tal, y serenamente se ha ido, eso es una cosa, y otra cosa es tirarte por el balcón porque no soportas que te ha dejado tu mujer. O que te ha metido los cuernos, o cosas por el estilo, eso es otra cosa, o porque toda esa gente que se suicidaba con la gran depresión de Wall Street de los años 20, se tiraba por los edificios, pero eso es otra cosa. Estamos hablando sobre unas estadísticas más precisas de 10 personas diarias en España. Vale, pero suicidio que no eutanasia. Tengo la palabra pedida de aquí, ¿te llamas, perdona? María. Pásaselo. ¿Cómo se llama? Hay una segunda María. Sí. Perdón, repite tu nombre. María Oliva. María Oliva. Pero que María me vale, que es muy largo. No, María Oliva me gusta también. Oliva. Cualquiera de las dos. Vale. Quería intervenir muy puntualmente por esta pregunta, porque efectivamente tiene razón que seguramente, y no tan seguramente, con toda probabilidad hay un subconjunto de personas en las que es absolutamente coincidente el resultado de muerte de eutanasia mediante la eutanasia y el suicidio. Es un porcentaje que es un subconjunto en el que coincide, que es tomar la decisión efectivamente para evitar un dolor irreversible o una situación irreversible. Pero es un subconjunto pequeño y miren que los estudios sobre suicidio son muy difíciles, porque solo conocemos el resultado y no el proceso subyacente. Pero hay una pluralidad extraordinaria de procesos subyacentes en Europa en relación con el suicidio. Por ejemplo, el porcentaje que más significativamente está variando en los países europeos en relación con el suicidio tiene que ver con un rango de edad muy joven. Ese rango de edad muy joven lo explicamos fundamentalmente relacionado con la propuesta del suicidio en las redes sociales y en las nuevas tecnologías como una propuesta de resolución de problemas para los jóvenes, que antes no tenían. Voy a hacer solo. Y lo que quería decirles es que efectivamente no hay razones funcionalmente equivalentes para un subconjunto de personas que pueden hacerle equivalente entre la eutanasia, es decir, una decisión libre y es una decisión voluntaria. Pero es que la palabra suicidio, el término suicidio, el concepto de suicidio debajo, tiene procesos tan variados que efectivamente regular lo uno y lo otro nunca podrían coincidir.
y conceptualmente no deberíamos tampoco hacerlo coincidir. Disculpen la extensión de la Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Clarísimo. ¿Alguien quiere ¿Tú, Teresa, no quieres comentar? Teresa. Ahora que puedes ir levantarte. No, que es que va primero él. Bueno, Voy primero yo. pásame. Primero los primeros y después. Adoro a Tere, pero voy a hablar primero. Primero voy a hablar del politeísmo. Yo considero que somos todos politeístas porque elegimos a seres superiores que nos van a resolver la vida y además lo estamos cambiando cada cierto tiempo. Y nos demuestra en el tiempo que ninguno es ser superior. Más bien son todos seres inferiores. Eso es lo que nos ocurre cada 4 o 6 años, eligiendo a los que nos van a arreglar los problemas, nos van a resolver la vida, porque nosotros esperamos que ellos lo hagan. Eso, ¿cómo se llama? Fatalismo. Dice, otros nos van a venir a resolver el problema. Afortunadamente yo no me lo he creído mucho eso, así que procuro resolver mis problemas yo y no esperar que me lo venga a resolver uno de estos seres superiores. La otra cosa, lo de el placer y el amor. Bueno, el dolor que se tiene, tal como decía, no solo a veces físico, sino, por ejemplo, uno de los dolores que yo tuve, que más me marcó en la vida, fue cuando pequeño, cuando nos envenenaban los perros que teníamos en casa. Porque teníamos un patio grande atrás y entonces, no sé por qué, pero los envenenaban. Y eso sí que te hacía sufrir horriblemente porque hacía un funeral, enterrabas tu perro, pero después venía y envenenaban al otro. Así que después dije, nunca más perros. Se acabaron los perros que eran. Entonces, y eso a la edad joven, digamos 9, 8 años, era terrible, era una tortura. Y eso tiene relación con que es como uno valora el dolor, el efecto que tiene. Yo, por ejemplo, he tenido menos dolor físico que psíquico. Tuve una experiencia, yo tuve un problema, una úlcera en un pie, que me duraba, te llevaba 3 meses y que no dormía. Y se produce en ese momento un acontecimiento que fue el atentado de los trenes de Madrid. Y yo estaba débil físicamente, bueno, no solo físicamente, psíquicamente también, y me entró una depresión, porque no estaba en condiciones de soportar esa tragedia, pero porque estaba yo débil. Si no, creo que no hubiera tenido el efecto que tuvo en mí esa situación, si no fuera porque yo ya estaba débil. Y me costó mucho, mucho recuperarme, muchísimo. Finalmente fueron 3 años, porque yo no sé si influyó, pero la úlcera no se curaba y yo no tenía ánimos. Entonces, en ese sentido, pienso que hay una serie de fenómenos que están asociados a valoraciones personales que te dan unos dolores que son a veces superiores a los físicos. Y al final, hablar de la muerte. Yo creo que el aceptar la muerte como un hecho natural es fundamental para tener calidad de vida. Si no aceptas eso como un hecho natural, por supuesto no esperando morirte con una enfermedad gravísima, pero esperando morirte, sabiendo que te vas a morir y aceptando que te vas a morir, vas a tener una calidad de vida mejor. Que yo diría mucho, o hablaría, bueno, no sé, respecto al concepto de que para tener placer hay que tener sufrimiento. Hablaría mucho. Y lo dice una persona que ha tenido dolores físicos insoportables. Y lo mismo respecto al concepto de la muerte, que también he estado pues al lado
de ella y también podría hablar personalmente, pero bueno, sería una apreciación mía. Sobre todo sobre el concepto de placer sí he reflexionado mucho. Y me parece que no tiene por qué estar unido al concepto de sufrimiento, porque hay muchos tipos de placeres. Bueno, yo quería comentar sobre el género de la filosofía. Mandé este artículo y habla aquí del tema de que la mujer, no hay ni una mujer filósofa. Yo no quería plantearlo, porque hoy día sí las hay, desde el punto de vista de género masculino-femenino, sino desde el siguiente, y es lo que tiene que ver con lo que aquí se ha abordado más de una vez, de hacer filosofía real, también, y no solo, que me parece maravilloso, y yo este año estoy aprendiendo y disfrutando un montón, no solo hablar de los sistemas filosóficos de una persona. Entonces, dice aquí que el concepto de superioridad preeminente o excelencia es muy falocéntrico. Para tener una mirada más inclusiva sobre nuestro pasado, a mi juicio, la primera perspectiva que habría que corregir es precisamente esta de concebir la historia del pensamiento como una sucesión de momentos estelares, de pensadores destacables y compartidas. ¿Y si aprovecháramos la ocasión para entender el mundo más desde la perspectiva de nuestras prácticas culturales que como una sucesión discontinua de individuos célebres meditando en solitario? Este era mi planteamiento, no el planteamiento. Y entonces, en este sentido, creo que puede ser filosofía, por ejemplo, dado que tú... Ahora un poquito más el micrófono, sí. Hay que separarse. Dado que Sí. tú, ahí No, ves, ya me no, estáis, no, no, ya me estáis pero no poniendo te hagas, nervioso, o así, sí. ahí, aquí, venga, dale. Entonces, por ejemplo, cuando tú el otro día hablaste de las personas mayores, de la soledad, de la falta de integración social, curiosamente yo he entregado hace un par de meses, yo sigo estando en activo, es lo que me hace ser feliz, no el sufrimiento que he tenido, pues he entregado al ayuntamiento, porque creo que debe de institucionalizarse, es decir, hacerse una política de Estado sobre una atención a las personas mayores. Atención, perdón, porque es que traía varios... Hablo, me decís como... No, tal, ahí está bien, vale. No, yo, retomando el tema de la muerte, simplemente era decir que los budistas, los orientales, tienen una concepción para evitar un poco el sufrimiento que a todos nos acoge, pensando en que cuando llegue la hora o que somos seres que poco a poco vamos muriendo, vamos perdiendo capacidades. Ellos tienen el desapego. Ya lo he comentado en alguna otra ocasión, pero que en Occidente, no sé por qué motivo, nos cuesta mucho trabajo desapegarnos de las cosas. Es decir, el pensar que cuando tú te mueras vas a perder tu casa, vas a perder tus posesiones, qué va a ser de lo que voy a dejar. Entonces, yo creo que la preparación que debemos de tener siempre, y conforme vamos siendo mayores un poco más, es para evitar el sufrimiento, el ir aprendiendo
a desapegarnos. El ir aprendiendo a valorar más lo interno, lo interior de cada uno de nosotros, ir un poco más pensando en lo realmente importante que nos va a dar sentido, ¿no? Que somos nosotros. Por supuesto, con una serenidad, con calma y con la aceptación de que somos seres humanos, que tenemos un principio y que al final, bueno, pues como todo, termina. Y simplemente era eso, ¿eh? Muy bien. Venga. Muchas gracias. ¿Tenéis alguien? Luego voy yo, vale. Ya que hablamos de la muerte, vamos a hablar del amor también. Del amor. Hablas del amor pasional, que da sufrimiento una vez que se concluye, sobre todo aquel que lo dejan, no el que deja. Pero eso mismo pasa con la amistad, con el amor de la amistad. ¿Qué pasa cuando la amistad se rompe? ¿O es que es distinto? Un poco sí. ¿En qué sentido? A ver, la amistad se sufre, pero es que el amor-pasión tiene un componente que todos conocen, al cual casi te haces adicto. Y entonces cuando te lo quitan sin previo aviso y no hay nada sustitutivo, es dolor. No, soy muy concreto en esto, ¿eh? No, por supuesto que se sufre con los amigos, incluso espiritualmente te termina sufriendo más por la pérdida de un amigo. Pero el amor-pasión genera unos sufrimientos, a mi modo de ver, patológicos, entre otras cosas porque para mí personalmente el amor-pasión tiene componentes patológicos muy singulares. Sí, pero mira, el amor-pasión, según decían hace 3 o 4 semanas en Radio Nacional por las mañanas, los fines de semana, dice que como mucho el amor pasional, como mucho no llega al año. Al año. El amor pasional. No, después será que vas cambiando, pero el amor, lo que es el amor pasional, bueno, oye, por favor, yo no digo lo que decía, ¿vale? Claro, Vale. por favor. En cambio, la amistad puede ser una amistad de muchos años que por motivos, el que sea, de pronto se rompen. Es decir, ese sentimiento de dolor, entiendo, que tiene que ser mayor todavía que el otro, puesto que el otro es de un corto periodo de tiempo, mientras que la amistad puede ser de décadas, ¿eh? Sí, son distintos. Habría que ver, tú dices que el amor-pasión puede durar un año, estadístico, no, tú dices que dices, no, y te diría que a lo mejor son hasta demasiado optimistas. Y probablemente si se hiciera un estudio estadístico, el sufrimiento por el amor-pasión perdido, a lo mejor dura muchísimo más, pero muchísimo más de lo que duró la pasión en activo. Digamos, cuando te quitan realmente lo que te hace causa placer, cuando no puedes disponer de aquello que producía un placer físico tan interesante. Por eso a veces cuando hablamos de placer nos vamos a elementos que tienen que ver con un poco como la lujuria, ¿no? Y la gula y todas estas cosas, los placeres, que no es eso, ¿no? Y hay que defender en ese sentido el epicureísmo no es eso. Ahora, los placeres de la lujuria, los placeres de la transgresión, los placeres de la gula, pues son muy interesantes. Otra cosa es que podamos mantenerlos, pero son muy interesantes, probablemente son increíblemente interesantes. Y cuando eso no lo tienes, estabas acostumbrado a tenerlo, te quedas a dos velas y a ver cómo lo sustituyes. Sí, te puedes dedicar a la poesía, a la mística o a hacer excursiones a la montaña, mientras tanto. Pero, desde luego, eso es algo que... Vamos, esto son cosas subjetivas, ¿eh? El placer y el dolor son subjetivos. No hay una medida del placer y del dolor. No hay una medida. Esa es mi opinión, ¿no? Perdón, solo quería hacer Por supuesto. Es una observación a lo que ha dicho Octavio, gran amigo, por supuesto, y encima, pues fíjate, podía hacerlo sin esto, ¿eh? El budismo enseña recursos para la serenidad, pero desde el materialismo también se puede llegar a una muerte serena, y aceptación de ella con el sufrimiento
de que pues dejas hijitos, de que dejas y que dices, hombre, con lo que yo valgo y lo buena mamá que hubiera sido y les voy a dejar ahí. Pero se puede morir serenamente, de verdad. Sí, por otra parte yo pienso que el budismo, ciertas versiones del budismo occidentalizado y el materialismo no son incompatibles. Y por otra parte con el amigo Andrés yo me tengo que tomar un café para hablar. Bueno. No, hay que concretar esto. Sí. Es mucho más elemental lo que yo digo que lo que parece. Aquí no voy a decir como Teresa que todo es filosofía, pero efectivamente cuando uno reflexiona sobre la naturaleza humana hay unos elementos atávicos muy incontrolables que no se puede ejercer libremente porque estamos condicionados y que tiene que ver muchísimo quizás con ese incentivo para que la especie no desaparezca. Pero yo sí que estaría un poco en la línea de los placeres prohibidos, los placeres no demasiado políticamente correctos. Yo estaría con Nietzsche, quien dice con sí a todo placer, dice sí a todo dolor. Ahora, si caemos en la suerte de poder suplir esos placeres tan urgentes y urgidos por la serenidad de la amistad, que no es incompatible, a mí me parece estupendo. Bueno, mira, perdonadme, yo ahora quería hacer, a lo mejor es que no encauzamos la palabra amor y pasión todos por el mismo lado. Seguro. Sí, pero que estábamos hablando del amor-pasión. El amor-pasión, igual que todas las cosas en la vida, el amor y todas clases de amores, efectivamente, traen sufrimiento a otras personas, aunque tú no lo quieras, pero también pueden traer mucha felicidad. El amor-pasión yo creo que no es condenable, ni se puede volver aditivo. Es imposible que un amor-pasión se vuelva. Cuando se llega a los extremos ya puede ser, pero yo creo que el amor-pasión es algo muy bonito para crear y para que pueda evolucionar y crear un amor tranquilo. Pero al mismo tiempo ese amor-pasión puede quedar latente y puede volver a surgir, pero no puede ser vivir continuamente en un amor-pasión eterno, porque eso aburre se llegaría, yo creo, que a pedir más y más, y es en lo que caerías en, pues no sé, en el absurdo. Hipertiroidismo. Exactamente. ¿Y qué? Hipertiroidismo también. Exactamente, no puedes. Hipertiroidismo. Exacto. Eso por una parte. Yo creo, hay un refrán muy bonito aquí en castellano que dice que el amor es, ¿cómo es? Que el hombre es fuego y la mujer es topa. Llega el diablo y sopla y crea la pasión. Y es verdad. Luego, si esto va evolucionando, se puede crear otra serie de amor. Eso por una parte. Por otra parte, cuando hablamos de la muerte, a mí, cuando has hablado y has dicho, el tema de la muerte nos puede causar todo el sufrimiento que mentalmente, estoy hablando ya no físico, mentalmente, un sufrimiento, pero yo creo que es el sufrimiento que tenemos a lo desconocido. No sabemos lo que nos va a pasar y nos da el miedo de qué nos vamos a encontrar. No sabemos qué es eso. Vamos a desaparecer, vamos a perdurar, nos vamos a unir y todo lo que desconocemos nos produce miedo. Eso es lo que yo veo. Por otra parte, a mí me anuncian que me quedan 10 años de vida y a lo mejor por mi hija arreglo los papeles para que no tenga problemas y se esté acordando negativamente de su madre mientras que vive ella. Pero yo, mientras que hay 10 años de vida, 1 año de vida, es vida. Y esa vida es para vivirla plenamente. Por otra parte, cuando me hablas de suicidio,
el suicidio es el producto del máximo sufrimiento mental o físico. Y además, con pleno conocimiento de que no lo vas a poder superar. No se puede, él está completamente convencido de que eso ya es eterno, no lo va a poder superar. Y eso lleva a quitarse, a decir, esta vida no la quiero así, y acabar con ella. Entonces, son cosas, también puedo decirlas, muy subjetivas. Es lo que yo pienso. Luego habrá otras teorías que me las combata y estaré de acuerdo de escucharlas. Marisa. Pásale a Carlos, que creo que está haciendo gestos. Sí, esto del amor-pasión lo dice la propia palabra, pasión viene de padecer. Eso conlleva padecimiento. Y desde el punto de vista literario quiero hacer notar una cosa. Todos los grandes amores de la literatura, Romeo y Julieta, Héroe y Leandro, todos los amantes de Teruel, son adolescentes. Tienen 14 años, 13 años, 15 años, cuando están casi en estado de naturaleza, podríamos decir. Y mueren jóvenes, mueren rápidamente, antes de que ese amor se agote y se convierta en algo vulgar, ¿no? Todos los grandes amores de los mitos o de la literatura son así, ¿no? Yo creo que es un dato para tenerlo en cuenta. Pero eso... Hola. No lo tenía cerca. Me permito hacer una breve reflexión que estoy haciendo para mí mismo, ¿no? Y es la siguiente. Estoy hablando de amor-pasión y yo querría hacer un amor-reflexión. Me explico. Cuando llegamos a esta edad que tenemos la mayoría, pues las cosas se ven de forma distinta. Qué duda cabe que amas con tranquilidad, con sosiego, de otra forma, ¿eh? Y amas. Yo lo que sí sé es que amas. Ha estado hablando esta señora Teresa de una experiencia que... Señorita, vale. De una experiencia que estos días de atrás nos llevaba a hacer algunas cosas y esas cosas que hacíamos pues nos impresionaban bastante. Esa mirada, como decía ella, de la gente mayor que está ahí quieta en su sillón, que no se mueve. Son formas de morir, que hemos estado hablando hoy también de la muerte. Y yo creo que se muere de muchas formas. Ayer mismo estuve con una persona que a mí me dijo mucho, y es que la primera y más fuerte muerte debe ser cuando tienes que abandonar tu casa, cuando tienes que utilizar ese desapego que ha estado diciendo ¿no? Y tener que dejar todo aquello que ha sido parte de ti en toda tu vida, ¿no? Para estar al lado de alguien que no conoces, en una residencia, porque ya no puedes vivir así en tu casa, porque no tienes fuerza y porque tienes que aceptar que la naturaleza va muriendo. Bueno, pues todo esto lo digo porque nos hemos planteado algunos cosas que a esta edad, pues que nos queda ya poco tiempo por hacer cosas, nos planteamos. Y es el compartir ese amor, no pasión,
con la gente que tienes a tu alrededor, sobre todo con los que no tienen voz, con los que no dicen, oye, que estoy aquí, que yo existo. Hemos tenido la posibilidad de poner en contacto a gentes de lo más diverso aquí en Tres Cantos que tienen proyectos como el de Teresa, proyectos e ilusiones, porque esa gente que vive así, en la tercera edad, digamos, pues no muera antes de morir, porque yo creo que muchas veces morimos antes de morir, de esa muerte definitiva. Y tenemos que intentar vivir mientras que estemos aquí, que esa vivencia que decía Marisa sea plena, con menos capacidades, porque no tiene capacidad de fuerza, pero Luis yo sé que vive una vivencia y una vida. El otro día cuando leía lo que escribía él en la revista, ¿verdad? Me acordaba, qué fuerte, qué duro, perdonad que me emocione, pero qué duro debe ser, pues eso, vivir así, y sin embargo querer transmitir amor, querer transmitir cariño al que te rodea. Y piensa que tú no estás solo, hay mucha gente que queremos y que muchas veces no eres, yo qué sé, no eres entendido, ¿no? Digamos. Pero no os canso, simplemente quería deciros que ese proyecto que ella inició, y muchos proyectos que se inician a través de los partidos políticos y tal, mucha gente lo inicia y lo hace sin partido y sin ver sus egos y sin buscar sus egoísmos y sus cosas. Lo hacen porque quieren y porque quieren de una forma pausada. Y quieren y aman de otra forma. Hay alguien aquí también que me ha enseñado una cosa muy importante. Y es que me decía el otro día, yo quiero hacer una cosa distinta a esta edad. Yo no quiero hacer lo mismo que he hecho todos estos días, todos estos años de atrás, no. Quiero hacer una cosa distinta. Y esa cosa distinta a mí me llegaba, ¿eh? Me llegaba porque de verdad que es una cosa de mucho amor. Ha hecho cosas que aunque tú creas que no te ven, te estamos viendo. Y es un testimonio para nosotros, tremendo, ¿eh? Lo que pasa es que tenemos muchas veces que ir con los ojos muy abiertos. Porque a veces no vemos... Ayer me decía también una señora eso, dice, no vemos lo bueno, solamente lo malo. Sí, señor. Sí, señor. Vamos Y es que hay viendo las tantas cosas buenas a nuestro alrededor que tenemos que abrir bien los ojos, ¿eh? Y es necesario ir No buscando canso. lo bueno. Hablar vosotros. Y luego dice Teresa que... Bueno, pues vamos a cerrar un poquito. Contenta si quieres algo, Teresa. Es que quedan... ¿Eh?